Ahora sí, buenas tardes, ahora sí, vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica y habiendo escuchado ya los debates, me comprometo a mandarle la nota esta semana, no alcancé a corregir todo porque todavía estoy revisando eh, los ensayos también del otro paralelo, entonces me he atrasado un poco, pero les voy a mandar la nota esta semana que viene, ¿ya? Pero habiendo visto ya los debates y estando en proceso de evaluación, eh, les recuerdo hacia dónde vamos. Ustedes ya tuvimos una clase un poquito adelantada hacia lo que corresponde a este segundo bloque, ¿ya? Y este segundo bloque, voy a mostrar aquí una diapo así para que la tengan siempre en su mente. Este segundo bloque tiene que ver con eh, no necesariamente tener la razón en un debate, pero sí tiene que ver con llevar la razón, ¿ya? Que en parte toca una cuestión que se llama dialéctica, ¿ya? Que la dialéctica tiene como varias interpretaciones. Es una forma filosófica de comprender como la relación entre el individuo y la totalidad, una cuestión súper profunda, pero en el marco de lo que es un debate, es una forma de contraponer argumentos, tanto para saber quién dice la verdad, ¿no es cierto? Como también, que es lo más importante en este caso, como para más que tener la razón, porque para tener la razón quiere decir que la verdad está de mi lado, ¿no es cierto? Es para llevar la razón, que dicho de otra forma sería, como dice aquí un filósofo bien famoso, Schopenhauer se llama él, no es lo mismo tener la razón que llevar la razón. Llevar la razón, pasado como al buen español, sería, no es lo mismo tener la razón que convencer a otro que tengo la razón, aunque no la tenga. No sé si me entienden esa sutileza. Yo puede que no tenga la razón, pero igual los puedo convencer que sí la tengo. No sé si me siguen por ahí. ¿Sí? Y esto, ¿no es cierto? También es importante. La gente que trabajamos en ciencia tendemos a valorar más la verdad que la persuasión, porque tenemos la ingenua creencia de que por el hecho de que mi idea es la verdadera, la gente va a entender que es verdadera y por lo tanto va a estar de acuerdo conmigo. Y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero en la realidad, mucha gente tiene la razón y no convence a los demás que la tienen. Y los seres humanos nos dejamos llevar mucho por las emociones. Y a veces nos gusta creer en cosas que nos genera impactos psicológicos positivos, aunque esas cosas sean mentiras. ¿Okay? Por ejemplo, les pongo un caso que no tiene que ver con debate, ¿no es cierto? No es lo mismo poner así en una escaparate que vende cosas, ¿no es cierto? Poner, este zapato vale 30.000 pesos, que poner, antes valía 60 y ahora vale 30. Esas ofertas falsas que ponen las tiendas. O sea, no es que la tienda esté mintiendo, o sea, el zapato vale 30, sí, no lo están engañando. Pero el hecho de decirle que antes valía 60, que eso sí es mentira, ¿no es cierto? Y ahora vale 30, psicológicamente gatilla en usted la desesperación de creer que esta es una oportunidad única y si tienes que comprar el zapato. No sé si me entienden, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que, tanto por un lado, fíjense, poder convencer a los demás que tenemos la razón, aunque no la tengamos, por un lado? Eso es lo que Schopenhauer le llama las estratagemas, o sea, eh, cómo poder convencer a los demás que tengo la razón, aunque no la tenga o la tenga, eso es irrelevante, ¿no es cierto? Y también cómo nos podemos defender ante quienes nos quieren engañar con estas mismas estratagemas que yo les estoy hablando. O sea, vamos a ver en este curso formas de persuasión, ¿ok? No todas, hay muchísimas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algunas de las más populares, pero también formas de defensa de estas estratagemas persuasivas, ¿ok? Y eso lo vamos a ir trabajando. Schopenhauer dicen que es muy importante cuando uno debate, si es que uno tiene la razón, demostrar con las justificaciones que ya dimos que uno la tiene. ¿Y cómo yo puedo decir que tengo la razón? Es decir, que la verdad está de mi lado, ¿no es cierto?
es mostrando que efectivamente tengo evidencia, datos, ¿no es cierto?, que son lógicamente consistentes con mi opinión y además tengo premisas que son consistentes con mi opinión y por lo tanto si armo todo ese aparataje de justificación, lo más probable es que la verdad esté de mi lado, si no, no tendría todos estos argumentos. Eso es lo que nosotros nos centramos en el primer debate. Y obviamente que uno tiende a concluir que la verdad está del lado de quien tienen más y mejores argumentos, si es que a uno le interesa la verdad, ¿no es cierto? Schopenhauer dice, efectivamente, si ustedes tienen la razón, van a tener y son hábiles en términos de justificar, ¿no es cierto? Van a tener las mejores justificaciones de su lado. Sí, es cierto, ¿no es cierto? Pero tienen que saber explotar eso bien de forma convincente. O sea, si las razones están de su lado, deben saber explotarlo bien para convencer a la gente que las razones están de su lado, número uno. Y por otro lado, tienen que también ser bien astutos, astutas en que si el bando contrario no tiene la razón, pero es muy persuasivo para hacerle creer a las demás que la tienen, ustedes tienen que ser muy hábiles en identificar qué estratagemas están utilizando para convencer a los demás que tienen la razón, aunque no la tengan. Entonces, es una estrategia como de ataque y de defensa. ¿Estamos? Entonces, para esto nosotros vamos a ir viendo algunas estratagemas que son lógicas, o sea, trampas lógicas que hace la gente muy comúnmente para tratar de convencer de forma tramposa que tienen la razón. Las vamos a conocer y las vamos a tratar de utilizar tanto a nuestro favor como para defendernos de esas estratagemas, ¿ya? Entonces, esta es una frase también del mismo Schopenhauer, ¿no es cierto?, que dice, la verdad objetiva, o sea, la verdad, ¿no es cierto?, de una proposición y su validez en la aprobación de los que discuten y sus oyentes son dos cosas distintas, o sea, no siempre van necesariamente de la mano. Ojalá que ustedes tengan la razón y además convenzan que tienen la razón. Ese sería el mundo ideal, ¿ya? Pero muchas veces a ustedes les va a tocar, por ejemplo, en su trabajo, eso es muy común, ¿eh? Y quizás lo que les voy a decir ahora van a encontrar así como medio extraño lo que voy a decir. Muchas veces pasa que uno en nuestro trabajo, nuestra función es incluso defender cosas que en el foro interno no las creemos, ¿ya? Porque uno a veces trabaja para una compañía, para una institución que tiene objetivos, tiene intereses, ¿no es cierto? Y ustedes son pagados para ejecutar una misión en función de esos intereses. Por supuesto, nadie está diciendo que una institución los va a obligar a hacer cosas antiéticas, o sea, que matar a alguien. No, no, o sea, usted tendría que negarse, no estoy diciendo eso. Pero incluso dentro de la ley y dentro de la ética, no sé, pues ustedes pueden trabajar, no sé, pues para una empresa que vende pescado, y bueno, y ustedes van a tener que convencer a los demás que tienen que comprarle su pescado. Y ustedes saben en el foro interno que probablemente no es el mejor pescado. A lo mejor la competencia tiene un pescado mejor que el de usted. Pero ustedes tienen que tener las estrategias para convencer a sus clientes que le compren su pescado. No sé si me explico, ¿ya? Y eso no es ilegal, no es antiético ni nada. No están matando a nadie. Ustedes están haciendo un negocio y tienen que vender su producto. No hay problema eso. Y ni siquiera estamos diciendo necesariamente mienta. Muchas de estas estrategias no implican mentir. ¿Ok? A veces implican omitir. ¿Ok? A veces implican enfocar en algunas cosas que a mí me convienen. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Estamos? Miren, voy a partir con viendo ahora, primero recordando cómo empezamos este bloque, porque recuerden que ustedes me pidieron hace 2 clases atrás, ¿no es cierto? Ustedes me pidieron que les retrasara las presentaciones, entonces nosotros alcanzamos a ver una de las estrategias que recomendaba Schopenhauer, ¿ya? Que es la siguiente, se la recuerdo, ¿ya? Eh, Schopenhauer decía que una forma de hacer una buena dialéctica, ¿no es cierto?, tiene que ver con atacar las vías, que se llama. ¿Cuáles son las vías? Es que yo o el grupo rival, ¿no es cierto?, con quien uno está discutiendo, ¿no es cierto?, tiene sus premisas
Y ustedes, para convencer que están equivocados, o sea, a razón del público o del rival, ustedes quieren convencer que la otra persona no tiene la razón, y por tanto, por descarte, que ustedes la tendrían, era atacar las premisas del rival o atacar las consecuencias de las premisas del rival. No sé si ustedes se acuerdan que vimos en la clase pasada un caso donde había una persona que abogaba por devaluar la moneda para vender más productos y mejorar la economía en España. ¿Se acuerdan de ese caso que lo vimos? ¿Se acuerdan o no? Quiero saber si se acuerdan para ver si avanzo, si no tengo que verlo o no. ¿Ya? Ya. Sí, y ya, yo no mucho. Ya. Voy a ver el video de nuevo porque es importante que lo... Como les dije, voy a ver el video de nuevo porque es importante que lo recordemos, ¿ya? Porque ese ya formaba parte de este segundo bloque. Deme un segundo, les voy a mostrar el video nuevamente para que lo recordemos solamente, ¿ya? Si no, no necesariamente lo vamos a ver entero, pero para recordarlo. Ya. Este era el video, ¿ok? Y les recuerdo, ¿no es cierto?, en qué está basado en este video. Era un caso en donde había una pregunta, que era cómo lograr que las exportaciones españolas crecieran, ¿ok? Lo que opinaba la persona de la izquierda, que tenía una visión, por coincidencia, políticamente de izquierda también, ¿no es cierto?, era que la forma de que España venda más, incremente sus exportaciones, era a través de la devaluación de la moneda. O sea, ¿y qué era la devaluación de la moneda? Recordemos. La devaluación de la moneda consistía en que el Banco Central de España, o en este caso el Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, porque ellos manejan la comunidad europea entera, imprimiera más billetes para que circularan más billetes en la economía. Con eso, el precio del euro para el extranjero se volvería más barato, o sea, bajaría el precio del euro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los compradores les sería más barato comprar los productos españoles, porque como España vende sus manzanas en euros, supongamos, bueno, para un extranjero que va a tener que comprar manzanas, al tener que comprar euros, si ese euro está más barato, entonces va a estar más dispuesto a comprar manzanas porque la moneda está más barata. Esa es un poco la idea. Y aquí la persona de la izquierda va a dar sus argumentos, más o menos basados en lo que acabo de decir, de por qué hay que devaluar la moneda para imprimir más. Entonces, vamos a escuchar nuevamente los argumentos para recordarlo, ¿no es cierto? Pero me interesa más que los argumentos de los ataques posteriores, ¿ya? Escuchemos. Su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta... Este es el que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, si ustedes se recuerdan, el argumento que dio la persona a la izquierda es un argumento deductivo. O sea, es un argumento basado en premisas cuya consecuencia, si aceptamos esas premisas, la consecuencia sería, por lo tanto, que lograría España, obviamente, exportar más. Premisa número 1, el euro está caro. Premisa número 2, si devaluamos el euro, por lo tanto va a estar barato, ¿no es cierto? Premisa número 3, al bajar, los compradores compran más productos españoles siempre y cuando la moneda esté más barata y por lo tanto la consecuencia lógica sería de devaluar la moneda, exportaríamos más. Ese es como el patrón, esas son las premisas y el patrón deductivo, ¿ok? Premisa de devaluar la moneda, los compradores compran en la medida que la moneda es barata, consecuencia, exportamos más. ¿Y cómo atacó esa forma de argumentar la persona de la derecha? Lo primero que hizo, si ustedes se recuerdan, era esto. Y aquí voy a volver a poner el video.
la moneda, se reducen los salarios, Pablo, y además si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No. Entonces, si ustedes se recuerdan, la primera forma de atacar que hace la persona a la derecha es derribarle las consecuencias, es decir, no te voy a criticar las premisas, supongamos que son ciertas, pero hay algo que no cuadra en tu razonamiento, le está diciendo, porque si fuesen ciertas, las consecuencias serían no solo que España exportaría más, también deberíamos estar viendo ahora que Argentina y Venezuela, que son los países que más devalúan la moneda en el mundo, ¿no es cierto?, deberían también exportar más. ¿Y qué es lo que muestran los datos? Y ahí lo destruye bajo la teoría de la correspondencia. Argentina y Venezuela no exportan más. ¿Ok? Entonces, le destruye en el fondo las premisas por cuanto las consecuencias de las premisas no se ajustan con la realidad. ¿Ok? O sea, en el fondo, una forma de ustedes que ustedes pueden tener para derribar la credibilidad de una opinión contraria es tomarle sus premisas, predecir con ellas algo que en el mundo realmente no se da. ¿Ok? No sé si me siguen la idea. Si quieren, se lo ejemplifico con otro caso. ¿Ya? Por ejemplo, miren, a ver, toquemos otro caso, después vamos a volver al video. Toquemos otro caso y ustedes me dirán. Pregunta. Ya, vienen las votaciones el domingo. Ya, toquemos la contingencia. Votaciones, ¿no es cierto? Voy a arriesgar, mejor esto no va a funcionar quizás, ya, pero voy a arriesgarme tratando de aprovechar la contingencia. Ustedes, bueno, probablemente no tienen edad para votar. ¿Alguien tiene edad para votar aquí? Tú, Gabriela, tienes edad para votar, ¿ya? Miren, si quieren no me responden la pregunta, porque si a ustedes les da vergüenza decirlo, no me lo digan, ¿ya? Pero, ¿quién se debería decirme si va a votar apruebo o rechazo? Si es que se atreven, ya no es obligatorio que me digan. Si no me responde nadie, no importa. Ya, Gabriela, tú apruebas. Listo. Ya, voy a tomar, entonces, dame un argumento por el cual tú apruebas. Uno, deben tener varios, ¿cierto? Pero yo te digo, dame un argumento por el cual tú apruebas. Las otras personas que quieren apoyarla, independiente que vayan a votar apruebo o rechazo, ayúdenlas, denle argumentos. ¿Por qué aprobar? Y yo voy a tratar de utilizar esta estrategia de derribar las consecuencias, ¿ya? ¿Por qué aprobar? A ver. Justifiquen. Ayuden a Gabriela, si no la dejen sola, ¿ya? ¿Por qué aprobar? Ayúdenla, por favor, ¿ya? Si no le dejen todo esto a Gabriela, ¿ya? ¿Por qué aprobar? ¿Cuál es la premisa o las premisas que usted utilizaría para decir, si yo apruebo, dado esto, yo esperaría que esto va a pasar bueno para el país? Porque me imagino que si ustedes van a aprobar es porque están esperando que de aprobar la Constitución va a ser bueno para el país, ¿cierto? Todas las personas que votan apruebo, como también me imagino yo que las personas que votan rechazo, es porque creen que es lo mejor para el país. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la deducción de eso? O sea, ¿cuáles son las premisas que concluirían que de votar apruebo o rechazo, ¿no es cierto?, sería lo mejor para el país? Ya. Entonces, Gabriela dice, pero me ha gustado la igualdad sustantiva. ¿Alguien me puede explicar qué es la igualdad sustantiva? Ahí me pierdo un poco. O sea, no sé qué significa la igualdad sustantiva. Ahí no. Con igualdad sustantiva te refieres, o la Constitución se refiere a que todos somos iguales ante la ley, una cosa así. No sé si lo ven por ahí. Pero, porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, ya,
se refiere a que, como a la modificación de las circunstancias que piden las personas ejercer plenamente sus derechos. Ya, entonces, ya, supongamos, no sé si lo voy a decir bien, ¿eh? Porque obviamente ese detalle no me lo sé, pero supongamos que ustedes dicen, mira, premisa número 1. Y aquí desean educación, igualdad de género, salud, etc. Ya, ok. Entonces, supongamos que tomemos el tema de la educación, ¿cierto? Supongamos que dice, mira, premisa número 1. Todo sistema educativo debe ser igualitario, o sea, y la misma educación para todos. Esa es una premisa. Toda la educación debe ser igual para todos. Premisa 2. La educación que provee el Estado es la mejor, supongamos. ¿Ya? Premisa 3, que lo que dice, supongamos que la Constitución lo dijera, tengo entendido que no lo dice así, pero se debe forzar a que toda la gente se eduque junta, ¿no es cierto? Y uno dice, la conclusión de esto sería que de aprobar, dado que todos vamos a tener la misma educación, que la educación va a ser estatal y que la educación estatal es la más adecuada, la consecuencia es que todos tendremos, por lo tanto, la mejor educación. No sé si me siguen el patrón de razonamiento. ¿Ya? ¿Me siguen el patrón de razonamiento? O sea, todas las personas deben educarse en el mismo sistema educativo, el mejor sistema educativo es el estatal. Por lo tanto, si todas las personas nos educamos a través, por lo tanto, si aprobamos la Constitución que garantiza esas dos premisas, la consecuencia es que todos vamos a tener una mejor educación. ¿Sí? ¿Los convenzo con eso? ¿No? Ahora, si uno tomara como estrategia eso, ¿no es cierto? Y tratáramos de derribar esa opinión que es bien convincente, ¿no es cierto? Uno tendría que hacer un poco lo que hace el tipo del video. Uno diría, por ejemplo, si la educación, si el hecho que la educación fuese estatal fuese garantía de que es buena, ¿ok? Tendría que decir casi lo mismo que dice él, ¿no es cierto? La educación venezolana y argentina debería ser mejor que la chilena y no lo es. Entonces, es como la misma forma de razón. Porque la educación argentina, por ejemplo, la universitaria, tengo entendido que es estatal y gratuita, la venezolana tengo entendido que también. Entonces uno diría, entonces la Argentina y Venezuela deberían tener los mejores resultados educativos y no los tienen. Chile tiene los mejores resultados. Y así yo podría, por ejemplo, derribar la credibilidad. No digo que estoy derribando la premisa, digo que estoy derribando la credibilidad de la premisa. No sé si me entiende que hay un pequeño matiz entre esas dos cosas. Estoy derribando la credibilidad de la premisa, porque no se ajustan a la realidad que yo les estoy trayendo a la mesa. Yo no le estoy trayendo todos los sistemas educativos del mundo, estoy trayendo solamente los que me convienen para derribar la premisa. No sé si me siguen eso, ¿no es cierto? Aquí me dice Gabriela, respecto a los derechos humanos, también se toma en cuenta cosas de la Constitución de 1980, no, se refería a ellos. Por ejemplo, el tema de la desaparición forzada se menciona que el Estado garantiza el ejercicio de ese derecho. Ya, bueno, ese es un tema ya más moral, o sea, en un tema más moral, ahí no hay nada que tú puedas traer de la realidad para derribar esa premisa, porque ese es un tema moral, o sea, se garantizan o no la protección de los derechos humanos. Moralmente vamos a decir sí o no, y no hay ningún dato de la realidad que yo pueda traer, ¿no es cierto?, para deslegitimar eso. ¿Ya? Y aquí Josefa dice, podría ser esta, un Chile con economía más responsable. ¿Cómo se rompe esa premisa? Ya, bueno, ya, por ejemplo, ya, José, buen caso, ¿cierto? Ya. Suponte que, ya, no sé si entiende lo que plantea Josefa. Josefa dice, ya, las economías responsables son las mejores economías del mundo, supongamos. ¿Ya? Esta constitución
dice que la economía chilena debe ser responsable, por lo tanto, de aprobarse esta constitución, va a ser la mejor economía del mundo, o va a ser mejor economía que la actual. ¿Ok? ¿Entienden ese patrón de razonamiento? Ahora, con responsable entendamos, porque esa parte de la Constitución sí me acuerdo haberla leído bien. Habla de responsabilidad fiscal, ¿eh? O sea, en el fondo que el Estado no puede gastar más de lo que le entra. Esa es como a esa responsabilidad se refiere. ¿Ya? Es súper convincente, pues uno dice, oye, pero sí. Por supuesto que las mejores economías son las responsables y por supuesto que si la Constitución lo dice, de aprobarse la economía va a terminar siendo responsable y por lo tanto vamos a estar bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo rompemos esa premisa? Bajo la misma lógica, o sea, ataca las consecuencias, ¿no es cierto? Uno diría, por ejemplo, si el hecho que una constitución si el hecho que una constitución diga que la economía debe ser responsable va a ser es garantía de que en la realidad la economía terminará haciéndolo, ¿ok? Significaría que el Reino Unido, que no tiene constitución, debería ser la peor economía del mundo y de hecho nos supera por lejos a toda Sudamérica. ¿Se fijan? Y ahí yo te ataco la consecuencia. O sea, en el fondo, esa forma de razonar que predeciría un Chile mejor no se aplica a países que no tienen constitución y que tienen una economía mucho mejor que la nuestra y mucho más responsable que casi todas las economías del mundo. Entonces, te estoy diciendo, no es necesario que lo diga una constitución. ¿Ok? Insisto, yo no digo que destruí la premisa, estoy diciendo que destruí la credibilidad de la premisa porque apelé a un dato que yo conozco y que me conviene para traerlo a colación. No es lo mismo que derribarla. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces uno tiene que ser bien astuto y también bien culto, ¿no es cierto?, del tema, para traer a colación casos que aunque sean pocos, psicológicamente la gente que está escuchando va a decir, oye, no es tan fácil como me la están vendiendo, ¿no es cierto? Así como que la Constitución porque lo dice vamos a ser felices. No, porque hay varios casos donde esto ni siquiera existe y funciona igual. ¿Ya? O sea, por ejemplo, les pongo otro caso, que sería derribar un poco lo mismo, ¿no es cierto? Diría, ¿por qué voto yo? No, yo voy a votar rechazo, honestamente, ¿ya? Pero después le puedo decir mis razones, que también son derribables, ciertamente, ¿ya? También son derribables. Si no es que voy a votar rechazo así como feliz y que con eso me voy a ir a dormir tranquilo. No, para nada. O sea, tengo miedo que va a pasar si gana el rechazo, honestamente. Tengo miedo. Pero también tengo miedo qué va a pasar si gana la prueba, ¿ya? Y ponderando mis dos miedos, me estoy inclinando más por el rechazo que la prueba, ¿ya? Y claro, mira, por ejemplo, ya les voy a dar mis razones y ustedes me las derriban, ya, o sea, traten de convencerme y a lo mejor me ganan un voto para la prueba, quién sabe, ¿ya? Por ejemplo, uno podría también decirle a ustedes, por ejemplo, el hecho que algo esté en la Constitución, si el hecho que algo esté garantizado en la Constitución significaría que la realidad se va a dar, Chile debería ser un país en donde las personas viven libres de contaminación, que eso dice la Constitución actual, ¿cierto? Y en la realidad sabemos que no se. ¿Ok? Entonces yo con eso podría derribarle cualquier cosa que ustedes estén defendiendo o que esté puesta en la nueva Constitución, porque en el fondo hay cosas que dice la Constitución actual y no se cumplen. ¿Ya? Eso ya sería como un argumento súper así radical, decir, en el fondo no confío ni siquiera en ninguna Constitución, ni en la actual, ni en la futura, ni en ninguna. ¿Ya? O sea, es como una posición casi anárquica. ¿Ya? O sea, uno puede defender esto a nivel del anarquismo, o sea, no creer en nada. No sé si me sigue. Miren, le hago el juego inverso, ¿ya? El juego inverso. Yo les voy a dar mis razones y ustedes derríbenmela. Bajo esta misma estrategia, ¿ya? Pero antes de ver la estrategia, recordemos que la estrategia del video que vimos la otra vez tiene dos partes. La primera, que es la que acabamos de ver, que es atácate a las consecuencias. O sea, en el fondo, tráete un caso de la realidad donde esas consecuencias no se dan, ¿ya? La otra parte del video, ¿cierto? Sería esta. Terminemos de verla. Y ahí les voy a dar mis razones y ustedes me las destruyen, ¿ya? Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno. Perdón, voy a poner audio bien porque si no... Ah, está bien.
lo que tú dices. No, no importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea, efecto moneda cero. Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que no queremos darnos cuenta. Ya. Lo otro que hace este autor, ¿no es cierto? O sea, la persona a la derecha, ¿no es cierto? Es, porque primero le atacó las consecuencias. O sea, lo que tú dices como consecuencia, en la realidad no se da. Se la destruyó con dos ejemplos. Se la destruyó entre comillas, ¿no es cierto? Lo otro que hace es le ataca las premisas. Decir, mira, y además tus premisas son falsas. El euro no está caro. ¿Ok? Y ahí apeló, fíjense, a un argumento que en estricto rigor era una falacia, ¿ok? Pero es una falacia que no necesariamente implica que él está mintiendo. O sea, dice, además, la premisa del euro está caro, número uno, es falsa. Los que hemos hecho Forex, que es una especie de forma de técnica de decir, los que hemos hecho cálculos de divisas para ver si están caro o barato, que es la especialidad de precisamente el tipo de la derecha, ¿ok? No está caro. Claro, parecería un argumento de lo que es la falacia de la autoridad, es decir, mira, yo que soy un doctor, de hecho lo es, soy un PhD, un doctor en economía, soy de los economistas más influyentes a nivel mundial, que efectivamente lo es, ¿ok? Y además trabajo en esto, te estoy diciendo que no está caro. Ahora, ¿por qué yo creo que siendo una falacia la autoridad no es mentira? Porque él además dice, porque el euro es el marco más el franco, entonces le está diciendo cómo se calcula el precio del euro. Por lo tanto, cualquier persona podría ir y demostrar si está mintiendo o no. ¿Ya? Entonces, le destruye la premisa con un dato técnico. Es difícil hacer eso porque para poder hacer eso tendrían que estar hablando de un tema en el cual ustedes justo sean expertos. ¿Ya? Eso es muy difícil de hacer. Normalmente en un debate complejo nadie es experto de nada. ¿Ya? Entonces, llegar a eso es muy difícil de atacar. Pero lo que sí le ataca a lo otro, ¿no es cierto? Que es un ataque lógico, es decir, además, ¿cuándo tú necesitas devaluar la moneda? Cuando vendes bienes baratos, así como, no sé, pues los chinos no venden juguetes de plástico, ¿no es cierto? Son cosas baratas. Entonces, hacerlo más barato hace que efectivamente la gente compre más. Pero él dice, España, número uno, lo que vende son productos de alto valor. O sea, España vende tecnología, España vende, no sé, pues, ropa de marca de alta clase, ¿no es cierto? Así como los Zara, ¿no es cierto? Entonces, España no va a venderle a gente con pocos recursos. Entonces, eso no tiene lógica. Entonces, ahí le destruye la premisa de que es necesario vender más barato. ¿Okay? Y lo otro que le destruye la premisa dice, y además España no le vende mayormente a gente de otros países, se los vende a la zona euro. O sea, nosotros vendemos en euros y los que nos compran ganan en euros. Entonces no necesitamos devaluar una moneda porque es la misma moneda. ¿Okay? Es la misma moneda. Entonces le destruye las premisas. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, Schopenhauer dice, atácate las consecuencias viendo que no se condicen con la realidad y atácate las premisas, ya sea porque hay datos que demuestran que las premisas son falsas o porque por lógica no pueden ser verdaderas. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? Ya, entonces, hagamos el juego. Entonces, ustedes me interpelaron y voy a aprovechar su interés para que ustedes apliquen eso contra mí, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a dar mis premisas para que ustedes me traten de hacer cambiar de opinión y termine votando a prueba, ¿ya? Entonces, miren, premisa número uno, y esta yo honestamente sí la creo, ¿ya? Por eso se las voy a decir. El Estado está controlado por los políticos. ¿Sí? ¿Me la compro o no? De hecho, eso es un hecho. El Estado tiene que ver con el presidente, los ministros, los diputados, toda la subsecretaría, la oficina, el Servicio de Impuesto Interno, FONASA,
Así es, ¿no es cierto? El Estado está controlado por los políticos. Sí. Los políticos sudamericanos, incluyendo los chilenos, son corruptos. ¿Me compran eso? No estoy diciendo todos, pero estoy diciendo la mayoría. Son corruptos. ¿Quieren que les dé argumentos de por qué creo eso? ¿O lo creen ustedes? ¿O los convenzo solamente con la frase? A ver, díganme, ¿me compran esa afirmación? ¿Los políticos son corruptos? La mayoría. Y les puedo dar ejemplos, les puedo decir, oye, mira, fíjate cómo, por ejemplo, en este gobierno han apitutado a los familiares, mira cómo los políticos chilenos del pasado, la minería le pagaba plata para que modifiquen las leyes, mira cómo las pesqueras compraron unos políticos para aceptar una ley que era injusta, son corruptos. Entonces, Gabriela me compró esa segunda premisa, ¿no es cierto? No sé si el resto, ¿me compran esa premisa del resto? Oye, no sé si voy a subir este video a YouTube, si no me capaz que me lleven preso. Tercera premisa. Esta nueva constitución le da más poder a los políticos que el actual. Por ejemplo, la actual permite que exista un sistema de educación público y uno privado. Permite que exista un sistema de salud público y uno privado. Permite que exista un sistema de pensiones, bueno, solo privado. En cambio, la nueva constitución, todos los centra en el Estado. No digo que la vuelva estatal, estoy diciendo que hay un sistema público donde puede participar privado y el Estado, pero es un sistema público controlado por el Estado. ¿Ya? Lo mismo con las pensiones, lo mismo con la salud, ¿no es cierto? Le devuelve el derecho del agua a que lo controle el Estado. Entonces, esta nueva constitución le da más poder al Estado que el actual. ¿Me compran esa premisa? ¿Sí o no? Honestamente. ¿Ya? De hecho, la actual, para que ustedes sepan, es lo que se llama el Estado subsidiario, ¿no es cierto? Que es que el Estado puede meterse en la economía solo donde los privados no lo pueden hacer. Ese es el Estado subsidiario, ¿no es cierto? Entonces, claro, no le da poder al Estado para meterse en la economía más que solo en estas instancias donde los privados no se pueden meter o no funciona. Entonces, la Constitución actual le da menos poder al Estado que la que se propone nueva. Entonces, en base a esas tres premisas, ¿qué les digo? La conclusión lógica es que tenemos una constitución que le va a dar más poder al Estado. El Estado está controlado por políticos y los políticos son corruptos, por lo tanto, de aprobarse esta nueva constitución, vamos a tener más corrupción que antes y por lo tanto es malo, rechacen. Ahí está mi argumento, ¿ok? Tengo más argumentos, pero ese es como el más general. Ahora, destruyanme con esta forma de trabajar lo que es la dialéctica, lo que es los ataques, ¿no es cierto? Destruyanme. Por favor, ayuden a Gabriela, ayuden. ¿Ya? Sí, esto también se puede destruir. Si yo les doy mi opinión así clara, porque ustedes me la preguntaron y estoy en confianza. Sé que no me van a insultar ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, yo en otros contextos no daría mi opinión porque la gente está bien crispada de estas cosas, ¿no es cierto? Pero también tengo súper claro que mi opinión la doy con ligereza, no porque creo que es irrefutable, para nada. ¿Ya? Entonces, denle, destruyeme. No les puedo creer que los dejé muda y ahora que van a votar rechazo. Bueno, Gabriela, que es la única que tiene derecho a voto por lo que...
Es que, profe, no entendí como lo que debemos hacer. Creo que quizá mis compañeros no han Ya, leído la Constitución. lo que pasa es que recuerden, yo les di mis premisas con las cuales concluyo que es malo aprobar la nueva Constitución. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es atacarme las premisas o las consecuencias de mis premisas. Igual como en el video. En el video, esta persona atacó las premisas y las consecuencias de las premisas para convencer que el rival no tenía la razón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes atacarían mis tres premisas o mis consecuencias de las premisas para debilitar la credibilidad de mi postura? ¿Entienden el ejercicio? Porque para este ejercicio se basa en que no que ustedes me convenzan a aprobar. Ustedes ya dieron su argumento. Súper. Ustedes, el ejercicio es que tienen que atacar mi argumento para restarle credibilidad a mi postura. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Entonces, ¿cómo ustedes Dentro de las pueden... premisas que dijo, ¿Se lo repito? que dijo usted, ya, mejor. Ya, premisa número 1. El Estado está controlado por los políticos. Premisa número 2. Los políticos son corruptos. Premisa número 3. Esta nueva constitución le da más poder al Estado que el actual. Consecuencia de aprobarse esta nueva constitución, va a generar más corrupción que la que tenemos. Por eso rechaza. Esa es la forma de razón. ¿Ya? Entonces, para ustedes debilitar mi postura, tendrían que atacarme la credibilidad de mis premisas, la credibilidad de mi deducción, o ambas, que sería lo ideal. Si ustedes atacan ambas, es un mega ataque. ¿Ya? Pero con que debiliten las premisas o las consecuencias de las premisas, estaríamos bien. ¿Cómo debilitan las consecuencias de las premisas? Buscando ejemplos en donde la consecuencia que yo estoy diciendo que se va a dar, no se da. ¿Conocen ustedes algún ejemplo de una constitución que le da mucho poder al Estado y no hay tanta corrupción? Así, intuitivo, yo no estoy diciendo que ustedes conozcan las constituciones y se las hayan leído. Estoy diciendo, mira, yo he escuchado que nada más que eso, ya, a veces con eso basta. Ahora, si ustedes van, además que leyeron 7 constituciones, pues se irían súper preparados. Pero aquí estamos haciendo un debate asumiendo que lo que ustedes van a decir tiene cierta arraigo en la realidad, ¿cierto? ¿Qué les recomendaría yo? Búsquense países donde el Estado controla mucho más la sociedad que la nuestra y sean países que todos quisiéramos estar ahí. Se lo estoy regalando el detalle. Obviamente no me van a citar a Venezuela, porque Venezuela es un ejemplo para mí. Tienen que citarme otros países que no sean Venezuela, que no sean Argentina. ¿Qué países? ¿Qué país ustedes conocen que la educación sea pública 100%, que la salud sea pública, o sea, que la salud, la educación, o que las pensiones sean públicas 100%? O sea, literalmente es un Estado más controlador y así todos viven mejor y con menos corrupción que nosotros. ¿No conocen ningún país? No digo que hayan, no digo que hayan estado en el país, estoy diciendo que lo conozcan, así lo hayan escuchado. Finlandia, creo que. Cítenme los nórdicos, los Países Bajos, Finlandia es uno de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes me podrían decir, mira, si el hecho que el Estado, que el cual te aceptamos que está controlado por políticos, eso es un hecho, ¿no es cierto? Pero si el hecho que el Estado, al incrementar su control, sea consecuencia necesaria que va a aumentar la corrupción, Finlandia sería, no sé, sería Afganistán. ¿No? Noruega sería, no sé, Irak. Y no es así. No es así. O sea, hay países donde el Estado es más grande, más controlador de todo, y funcionan súper bien, incluso con menos corrupción que nosotros. Y se fijan,
Y con esa forma de atacar, no digo que ustedes están derribando mi premisa, pero que le restan credibilidad, sí, sí, ¿ya? Y Finlandia tiene los modelos educativos más exitosos, hay menos corrupción que en Chile, y el Estado es más grande, lo controla más, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces ustedes tienen cómo derribarlo. Pero si yo no le hubiese dicho una estrategia para derribarlo, ¿ustedes qué hubieran hecho? Hubiesen hecho lo que hicieron ahora, se hubiesen quedado callados. ¿Ya? Y a la luz de un debate, si yo les doy eso y ustedes se quedan callados, pucha, ¿quién termina teniendo más credibilidad? ¿Usted o yo? ¿Se fijan? Y no es tan difícil encontrar excepciones. No sé si los casos nórdicos son excepciones o no. A lo mejor ustedes me pueden demostrar que la mayoría de los países donde hay estados más grandes y más controladores son menos corruptos. Ahí me destruyen completamente. ¿Ya? Quizás, además, los Países Bajos no hay ningún otro más. y ahí ustedes quedarían con un ataque medio débil, pero es mejor que hagan un ataque a que no hagan nada. ¿Ok? ¿Se entiende? Aquí me dice Matías, lo de las comunas autónomas serviría para confrontar lo de que esta constitución le da más poder al Estado. Ah, ya, mira, ya. Súper buen caso, Matías, porque eso que tú estás dando, si es que lo entiendo bien, ¿no es cierto? Porque aquí hay autonomía regional, supuestamente, ¿no es cierto? Claro, o sea, pero ese ataque, tú no estarías atacando las consecuencias, me estarías atacando las premisas. O sea, ¿cómo ustedes harían ese ataque completo? Número uno, diciendo lo que dice Javiera y Gabriela. O sea, decir, mira, si el hecho, si la corrupción fuese el resultado de un Estado más grande, los Países Bajos, los nórdicos, serían los países más corruptos del mundo y es completamente lo contrario. O sea, ahí me atacan las consecuencias. Listo. Pero lo que dice Matías sería atacar la premisa. Pero además esta constitución no propone un Estado más grande, porque este sería un Estado que controlaría algunas cosas y lo otro que haría el poder que harían las regiones, cosa que esta constitución no lo permite. Ahí me destruyen las consecuencias y las premisas. Estoy dudando, Matías, si voy a votar rechazo. Bueno. O sea, con lo de Matías me están destruyendo la premisa de que esta constitución le da más poder al Estado. Dicen, no, esta constitución no le da más poder al Estado porque le da autonomía a la región. Y la constitución actual no se las da. Entonces, actualmente hay más poder concentrado en el Estado de lo que va a haber ahora, porque ahora van a haber poderes regionales y no va a estar todo en el Estado. Súper. ¿Sí? Y ahí hicieron un ataque entre todos ustedes del mismo calibre que hizo este tipo del video, que este tipo es un excelente persona debatiendo. Por favor, dudas, consultas. ¿Se fijan que con un poquito de ejercicio ustedes sacaron los ataques entre todos ustedes? Súper. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, que detrás de todos estos ataques siempre hay una trampilla, ¿ya? Y al respecto, Schopenhauer, ¿no es cierto?, le enseña a ustedes a atacar, ¿ok? Pero también les da estrategias para defenderse de estos ataques, ¿ok? Por ejemplo, miren, déjenme mostrarles una diapo que puede ser útil para esto. Denme un segundo. Espérense, ya voy a compartir esto. Quiero buscar una diapo particular y se las voy a mostrar de... Si ustedes reciben un ataque de este tipo, ¿no es cierto?, ustedes tampoco necesariamente tienen que quedarse callados ante ese ataque. Y eso es lo que les quiero mostrar. Uf, se me perdió, espérense. Denme un segundo que se me perdió justo la diapo, espérense. Si no, voy a tener que buscar la foto. ¿No? Denme un segundo. Ya. Y aquí les voy a mostrar cómo ustedes se pueden defender el ataque. ¿Cuál ataque? Yo les cité a ustedes
ejemplos de Venezuela, Argentina, ¿no es cierto?, en donde este tema igualitario no funciona, ¿no es cierto? Ustedes me citaron, para atacarme las consecuencias, los países nórdicos, donde este incremento del Estado no genera más corrupción, ¿no es cierto? Entonces, todos nos estamos atacando con ejemplos puntuales, ¿sí? Ahora, cuando alguien a ustedes lo ataca con ejemplos puntuales, detrás de ese ataque puede haber una falacia. Puede haber, no digo que hay, puede haber una falacia. Y esa falacia, por coincidencia, la puso de moda nuestro presidente hace una semana y tanto atrás, que se llama cherry picking. No sé si ustedes escucharon de que el presidente dijo la palabra cherry picking. ¿Escucharon eso, no? Lo que les voy a mostrar ahora es qué significa cherry picking. Cherry picking es una forma en inglés de referirte a una falacia que se llama la falacia de la evidencia incompleta. ¿Ok? Y se las voy a graficar con esta foto. Miren. Aquí. ¿Qué ven? Creo que esta se las mencioné, pero la voy a traer a colación de nuevo, si es que se las mencioné ya. Creo que se las mencioné. ¿Se las mencioné o no? ¿Se las mostré, esta foto? ¿No? Ya. ¿No se las mostré? Mejor, ¿no es cierto? Ya. A Gabriela, fíjate. Gabriela, ya Gabriela se manifestó, ¿no es cierto? Porque la pregunta dice amabilidad o descaro. O sea, en el fondo le está diciendo, ¿qué ven ustedes en esa foto? Gabriela dice, no es amabilidad, o sea, es descaro, ¿no es cierto? Así lo interpretó Gabriela. O sea, todos lo ven así, ven dos hombres descarados mirándole el trasero a esa muchacha, o no lo ven. ¿Todos ven eso o no lo ven? Sí, ¿no es cierto? Esta foto dio la vuelta al mundo, y los que están a la derecha, si que no los conocen, el de más a la derecha era el expresidente de Francia, Sarkozy. El del medio es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿no es cierto? Y la muchacha que va a la derecha no era dirigente de ningún país, formaba parte de las comitivas presidenciales, creo que de Brasil, porque aquí está Lula da Silva, quien era el presidente de Brasil en esa época. ¿Ya? Entonces dio la vuelta al mundo y esta foto decía, pero mira, estos hombres descarados ahí, sin ningún reparo, mironeando a la mujer así, y el otro, el de la derecha, se está riendo. ¿Ya? Bueno, fíjense que cuando pasó esto y se hizo un poco para, creo yo, eso estoy especulando, pero creo que esta foto se le dio mucho cobertura mediática. Yo creo que con propósitos como de quitarle credibilidad pública a Barack Obama, que Barack Obama fue uno de los presidentes más populares de Estados Unidos, ¿ya? Porque fue el primer presidente de color, ¿no es cierto? Y además el tipo, su personalidad era bien así como relajada, simpático, muy inteligente, ¿no es cierto? Entonces le caía bien a toda la gente. Y esta foto como que le restaba credibilidad del tipo bonachón, buena onda, entonces y lo dejaba como un degenerado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó después? Cuando se publicó esta foto, apareció esta otra, que era la secuencia de las fotos. O sea, esta era la primera foto y las otras dos que le seguían eran estas. ¿Y qué mostraban esta foto? De hecho, después esto era un video. Era que Barack Obama lo que estaba haciendo era que estaba bajando el peldaño y estaba volteando su rostro porque atrás viene su señora, Michelle, aquí está, ¿no es cierto? Y él se estaba dando vuelta para extenderle la mano a su señora para que no se vaya a caer de la escalera, que eso es lo que hizo después. ¿Ok? Entonces, al ver toda la secuencia, la conclusión cambió bastante. Claro, si le toman la foto ahí a destiempo, pareciera que el tipo está con el ángulo así mirando, ¿no es cierto? Entonces se aprovecharon. Literalmente, eso se llama cherry picking. ¿Ya? Cherry picking es que existen una secuencia de evidencias que si tú las tomas todas, la conclusión es muy distinta a que si tú eliges, eso es picking, tomar, ¿no es cierto? Si tú eliges solamente la evidencia que te conviene,
Cherry viene de cerezas, o sea, tú tomas las cerezas que te gustan, ¿no es cierto? Cherry picking, ¿ok? Toma la cereza, ¿no es cierto? Tomas la evidencia que a ti te conviene sabiendo que las otras existen y las estás ocultando, entonces estás haciendo una falacia. Estás deliberadamente utilizando evidencia incompleta. Tú sabes que hay más evidencia que deslegitiman esta tesis que el tipo de generado, pero tú lo que hiciste es tomaste la que te conviene. ¿Ya? Esa es una falacia y es una deshonestidad intelectual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le dice Schopenhauer? Ya sea que yo les cité a ustedes países caribeños que están en el desastre, ustedes me citaron a los nórdicos, ambos nos podríamos acusar de cherry picking entre nosotros. ¿Ok? Yo les podría decir a ustedes, pero ustedes llegaron y tomaron el ejemplo de los países nórdicos, que son los únicos países con estados más grandes que todo esto funciona, pero si tomas todos los países del mundo, esto no es así. Yo les podría haber dicho eso, ¿no es cierto? Ustedes me podrían haber dicho lo mismo a mí. Ustedes me podrían haber dicho, tú tomaste solamente los países, los pocos países donde se da esta elevada corrupción, pero eso no es un patrón generalizado, porque si tú tomas todos los países, no se da esa corrupción. ¿Ok? Entonces, eso se refiere con cherry picking. ¿Ok? Entonces, este es el problema, que tomar evidencias circunstanciales. Se llama la falacia de la evidencia incompleta, ¿no es cierto? Cherry picking, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que estar atentos o atentas, ¿no es cierto?, de evaluar si es que las personas que los atacan, sus consecuencias, lo hacen eligiendo datos ultra buscados y omitiendo datos más importantes que cambian mucho la perspectiva, ¿no? ¿Ya? Entonces estén atentos a responder eso. ¿Por qué no consideraste estos otros datos? O sea, ¿por qué tú me estás atacando mis consecuencias con solamente estos ejemplos, cuando hay un montón de ejemplos que son contrarios y me favorecen? O sea, ¿cuál es la idea? Cherry picking, ¿ya? Ahora, para terminar la historia, ¿no es cierto? La secuencia exculpa a Barack Obama, pero a este tipo lo deja peor. El presidente de Francia no solo no salió exculpado en esa secuencia, salió peor. O sea, el presidente de Francia literalmente así se dio vuelta entero y casi le faltó tomar una foto. ¿Ya? Aquí tienen otra, cherry picking. Aquí tienen un cherry picking. Claro, si yo tomo esa foto así, uno le decía, señora, ¿qué le pasa? Está manoseando al presidente de Estados Unidos. ¿Ya? Y más encima, miren la risa degenerada que tiene cara de general, ¿no es cierto? Ahora uno sabe que probablemente le estaba sacando la mano ahí y se vio como que lo estaba tocando, pero no es así. ¿Quién le va a andar manoseando al presidente de Estados Unidos en su sano juicio? Sería absurdo, ¿no? Y más encima el presidente riéndose de eso. No cuadra este cuadro, ¿ya? Ya. Consultas, comentarios, está bien. Porque vamos a ver más falacias, ¿ya? Pero esta es una foto, esto no es un video, ¿ya? Pero, claro, y justo la foto salió así, exactamente. Yo no tengo la secuencia completa del video, pero yo considero re poco creíble que en un evento público esté una tipa manoseando al presidente y el presidente muerto de la risa. No me cuadra, ¿no es cierto? No me cuadra. Y a veces ustedes saben, porque a veces pasan accidentes, que uno pasa a llevar a las personas en lugares impropios, pero no es que uno quiera hacerlo, ¿no es cierto? Porque de repente se dan los movimientos así y uno no los calcula, ¿no es cierto? Bien. Ya. Bien. Vamos entonces a otras falacias, pero obviamente quiero ir con cuidado. ¿Ya? Entonces, ya, hay varias falacias asociadas a datos. Yo les voy a mostrar otra, ¿no es cierto? Que es muy parecida a la anterior. Tiene un solo matiz de diferencia. ¿Ya? Esta es la falacia de la generalización apresurada. ¿Ya?
que claro, tiene un pequeño matiz con el cherry picking, ya sea porque la falacia de la generalización apresurada es que ustedes vean un caso, ¿ok? Y con eso ustedes generalizan, pero no es que ustedes saben que hay otros casos. O sea, no es que ustedes eligieron ese caso. Así como quien tomó así, si hubiesen un montón de ovejas blancas y una negra y ustedes van y toman deliberadamente la negra y lo ponen frente a la cámara, claro, ahí ustedes estarían haciendo cherry picking, ¿cierto? Pero a veces pasa de que yo me topo con un caso, ¿ok? O con 2 o 3 casos, ¿no es cierto? Y yo generalizo que esto siempre está pasando y no me detengo a decir, ¿sabes qué? Mira, voy en realidad a fijarme porque a lo mejor me topé justo con los 3 casos negros o café y yo antes de emitir un juicio, ¿no es cierto? Antes de apresurarme a emitir un juicio, oye, voy a hacer un estudio más acabado, ¿no es cierto? Entonces, eso sería la falacia de la generalización apresurada. O sea, por el hecho que yo me topé con un caso, listo, estamos mal. O sea, por ejemplo, ¿dónde pasa eso? Y en Chile lamentablemente está pasando mucho, ¿ya? Que en sí es una falacia, a pesar que el hecho que algo sea una falacia no quiere decir que necesariamente es falso, quiere decir que el razonamiento no es correcto, ¿ya? Igual podría ser verdadero. Por ejemplo, supongan lo siguiente, supongan que ustedes están en su casa, ¿no es cierto?, a las 4 de la tarde, un día miércoles, ¿no es cierto?, su población normal, tranquila, y de repente se detiene un auto frente a ustedes y lo asaltan, ¿okay? Y le roban todo. Y fue un miércoles a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno dice humanamente luego de eso? Humanamente. ¿Qué es lo primero que ustedes dirían? Repito, ustedes están en la calle, ¿no es cierto?, en una hora y un día en donde uno considera que es bastante seguro, ¿ok? Y lo asaltaron a las 4 de la tarde. Uno dice, qué mala suerte, ¿sí? Y por ejemplo, lo que dice Javiera, eso no sería una falacia, es decir, qué mala suerte. O sea, ¿qué es lo que está asumiendo Javiera? Está asumiendo que en realidad ustedes fueron víctimas de un suceso que no pasa casi nunca. Mala suerte, ¿cierto? Eso no sería la falacia de la generalización apresurada. La falacia de la generalización apresurada sería lo que dice Gabriela, es decir, oye, está tan peligroso hoy en día, mira, me asaltaron. Y yo estoy extrapolando de que, exactamente, debido a que a mí me asaltaron, estoy pensando que andan asaltando en todos lados y que esto está desbocado. ¿Ya? Quizás es cierto, pero yo no puedo decirlo solamente porque me asaltaron. No sé si me entienden el matiz. ¿Okay? Insisto, el hecho de que sea una falacia no quiere decir que la conclusión es falsa. Estoy diciendo que quiere decir que ustedes hicieron una afirmación, una inferencia que se llama, basado en un razonamiento equivocado, o sea, basándose solamente en lo que les pasó a ustedes. ¿Ya? Yo intuyo que si a mí me asaltaran aquí afuera, yo diría lo mismo, esto está súper peligroso. Y probablemente yo también voy a caer humanamente en la falacia de la generalización apresurada. Probablemente yo voy a terminar cayendo, porque humanamente uno como que tiende a reaccionar así. Pero intuyo que realmente la cuestión está peligrosa, porque lo que yo he visto es que están asaltando mucho, con mucha más frecuencia que antes y en lugares y horas donde antes eso no pasaba. O sea, no digo que antes no asaltaban. Estoy diciendo que antes asaltaban, sí, pero mayormente estaban centrados en ciertas zonas del país, de noche, fines de semana mayormente, casas abandonadas, y ahora uno ve como cosas que pasan en horarios y lugares que no eran los frecuentes. Entonces, probablemente a lo mejor es cierto, no lo sé, ¿no es cierto? Pero uno no puede apresurarse a hacer un juicio tan tajante. ¿Ok? Esa es la falacia de la generalización apresurada. Y usted, cuando alguien esté debatiendo con usted, ¿no es cierto?, y les hace eso, ustedes tienen que hacerlos ver, ¿ok? Pero, y aquí viene un poco la estratagema, ¿no es cierto? Ustedes sí pueden hacer eso para convencer a los demás que tienen la razón, ¿ok? O sea, por ejemplo, les pongo un caso. Mismo tema de la delincuencia. Si estamos debatiendo de la delincuencia, ¿no es cierto? Y cómo, por ejemplo, cómo combatir la delincuencia, ¿cierto? Entonces, y supongamos que gane la prueba. Supongamos que ganó la prueba, esta constitución se implementó, ya llevamos 10 años con la nueva constitución, ¿no es cierto? Y supongamos que con la nueva constitución se logró desarrollo, paz social, ¿no es cierto? Y que la delincuencia efectivamente bajó. ¿Ok? Supongamos que esa es la situación. Y yo quedé picado porque no ganó mi opción. Entonces,
entramos en un debate si luego de 10 años de la nueva Constitución, esta fue buena para el país o no. Entonces yo voy a ir a un debate con ustedes y yo voy a ir a tratar de convencerle a ustedes y al público que en realidad fue muy mala idea haber aprobado esta Constitución. Y entonces, la realidad está en mi contra. O sea, la Constitución funcionó, la delincuencia bajó, la pobreza se fue, está toda la regla en mi contra. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para convencerlo que la nueva Constitución fue un fracaso? No voy a apelar a razones, porque la verdad no está en mi favor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Apelar a estratagema. ¿Cuál estratagema? Puedo utilizar la falacia de la generalización apresurada a mi favor. Ustedes pueden decir, todas las estadísticas del mundo, pueden decir, mira, aumentó la riqueza, bajó la pobreza, disminuyó la desigualdad. Toda la argumentación científica que hemos visto en este curso. ¿Okay? ¿Y yo qué les podría decir? Les podría decir, tan buena tu estadística, pero a mí desde que se aprobó la nueva Constitución me han asaltado 5 veces, perdí el trabajo y ahora soy mucho más pobre que antes. ¿Okay? Entonces, a la luz de la gente, ¿no es cierto? Yo igual como que voy a debilitar su... Si que ustedes no me responden, obviamente. Si ustedes no me responden, yo les voy a debilitar su credibilidad a su defensa. La de verdad estaría al lado de usted. Pero yo le diría, no me hable a mí de eso. Ahora sí, que se me apaga el micrófono de cuenta. La verdad no está de mi lado. ¿Ok? Pero el solo hecho de decir yo, a mí me pasó esto, incluso yo le podría decir, si tenemos un público de 100 personas, yo le podría decir, ¿a quién de ustedes lo han asaltado aquí? Y alguien va a levantar la mano. ¿Okay? Y yo le diría, ¿te fijas? Tu estadística no responde, nosotros estamos peor que antes. A este señor lo asaltaron, a esta señora perdió el trabajo. Estoy cayendo en la falacia de la generalización apresurada. Solamente por mi caso y 2 casos más que levantaron la mano, yo no puedo decir que estamos más mal como país que antes. Pero estoy utilizando la falacia de la generalización apresurada a mi favor. ¿Ok? Entonces, no es honesto intelectualmente utilizar la falacia de la generalización apresurada. No es honesto. O sea, si ustedes saben que no tienen la razón y utilizan la falacia de la generalización apresurada en su favor, eso no es honesto. ¿Van a persuadir a gente? Sí, pero no es honesto, no les recomiendo que lo hagan. Lo que sí les recomiendo que hagan es que si la verdad está a su favor, también utilicen la falacia de la generalización apresurada para darle más credibilidad a su postura. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ya, la nueva Constitución funcionó, mejoró todo con toda la estadística. Y además ustedes pueden decir, y yo soy un ejemplo de eso. Yo antes de la Constitución, la nueva Constitución, yo era pobre, no tenía oportunidades, no podía entrar a la universidad. Y luego de 10 años de nueva Constitución me titulé, no le debo nada a nadie porque fue gratis la educación. Mi mamá se operó de apendicitis y no le debe al banco nada. Antiguamente había que hacer rifas. Entonces, por supuesto, su caso exitoso nos dice que toda la gente está igual que ustedes de bien, pero darlo convence mucho, muchísimo. ¿Se fijan? Entonces, esa mezcla yo la considero, no es deshonesta, porque la verdad está de su lado y están utilizando una generalización apresurada para ser más convincente. Por favor, consultas, comentarios. Consultas, comentarios, sugerencias. ¿Sí, no? ¿Ninguna? Ok. Ya, déjeme buscar otra falacia. ¿Se fijan que detrás de una falacia hay un ataque? Ustedes tienen que defenderse, pero también pueden utilizarla a su favor. Todo obviamente con pinzas. Todo este tema que estamos viendo, detrás de esto siempre hay cierta trampa y hay que saber aprovechar estas estratagemas, pero también hay que saber defenderse de ellas, ¿ya?
Y la mejor forma de defenderse de ellas es identificarlas y denunciarlas frente al debatiente. ¿Ok? Denme un segundo, voy a buscar otro. Acá. Ya, voy a pasar la última falacia porque no me da tiempo para ver más. Voy a pasar la falacia la más complicada de todas de entender. Deme un segundo que no la encuentro. Ya, aquí está. Y aquí por favor pongan mucha atención porque esta es una de las falacias más difíciles de identificar y se utiliza con más frecuencia de lo que la gente cree. ¿Ya? ¿Dónde está? Perdón. Aquí está. La ausencia de evidencias, fíjense, la ausencia de evidencias como evidencia de ausencia, ¿ya? Existe una forma bien tramposa de tratar de convencer a los demás que yo tengo la razón porque mi rival no presenta refutaciones de mi idea. ¿Ya? Les voy a contar un caso. Hace como... déjenme pensar. Debe haber sido hace unos 10 años atrás. ¿Ok? Pasó el siguiente caso que tuvo cierta relevancia pública porque se discutió en los periódicos de Chile. Salió un aviso en el periódico que afirmaba una especie de terapia que curaba enfermedades, ¿no es cierto? Y era una terapia basada en medicinas alternativas, ¿ok? Entonces, cuando se les preguntó a estas personas en qué consistía su terapia, ¿no es cierto? Estas personas dijeron que la terapia consistía en una especie de meditación, si mal no recuerdo, y unas aromas, donde luego de ese rito, lo que se generaba en el cuerpo era que el ADN, que tiene dos hebras, ¿no es cierto?, entrelazadas, liberaba hebras ocultas. En el fondo, a través de la meditación y estos ritos, el ADN liberaba hebras ocultas, más allá de las dos que conocemos, ¿no es cierto? Y al liberar esas hebras ocultas, sanaba el cuerpo. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí el argumento? ¿Sí? Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasó después? Vino un biólogo que es bien famoso porque él hace mucha divulgación científica, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Gabriel León. Él escribió un libro que se llama La ciencia pop, muy famoso, ¿ya? Le llaman a alguno el Dr. Paper, algo así. ¿Ya? Es un tipo que hace muy buena divulgación científica, ha hecho su vida en torno a la divulgación científica. Gabriel León, se lo recomiendo que lo lean, tiene libros muy entretenidos, tiene un podcast también. Y él ya manda una carta al periódico diciendo que todo lo que planteaba esta persona respecto de las hebras ocultas, eso es mentira, la ciencia no dice que existen hebras ocultas, que la gente no se confunda, que por mucho que mencione esta terapia el ADN, que pareciera como científica, porque habla del ADN, ¿cierto? No tiene nada de científica, nadie ha demostrado la existencia de hebras ocultas, por lo tanto la terapia está mintiendo. ¿Okay? Eso es lo que decía así la carta, así como bien en general, era un ataque a la terapia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respondió la persona aludida, ¿cierto? Que era el director del centro. Respondió en una carta al periódico también diciendo que le llamaba mucho la atención el ataque desmedido que había sufrido su centro a través de su terapia, sobre todo proveniendo de una persona que se decía científico, que es Gabriel León, que efectivamente es científico, él tiene un doctorado en biología,
por cuanto, decía, ataca mi propuesta, ataca mi terapia, diciendo que no existen cadenas de ADN oculto, y él no ha aportado ninguna evidencia de que no existen esas hebras. No sé si entienden el ataque de vuelta. Se dice, me está atacando y me dice que no existen las hebras, pero él no aporta ninguna evidencia que no existen las hebras. ¿Se entiende el ataque? Entonces, detrás de este ataque hay una trampa, ¿ya? Porque el ataque es bueno, ¿eh? Se le dice, ya, pues tú eres científico, demuéstrame que yo estoy mintiendo. Eso hace la ciencia, ¿no? Demostrar. Detrás de esto hay una trampa, fíjense. No sé si ven la trampa. A ver. ¿Ven la trampa del ataque, no? No sé si la ven. Está difícil, ¿no es cierto? No es fácil ver la trampa, parece un ataque muy bueno. De hecho lo es un ataque muy bueno. ¿Ya? Pero detrás de eso hay una falacia, ya que la identificó este filósofo que se llama Bertrand Russell, este que está. Este es uno de los filósofos más famosos para los científicos, ¿ya? Bertrand Russell. De hecho, él era matemático, tengo entendido. Bueno, Bertrand Russell, analizando este caso, ¿no es cierto? Él se da cuenta de lo siguiente, que él dice, mira, voy a explicar por qué esa forma de argumentar está mala. Y él se basa en un caso, que este es el famoso caso de la tetera de Bertrand Russell. Por eso aquí puso una tetera. ¿Ya? Entonces Bertrand Russell decía, mira, supongan lo siguiente, supongan que viene alguien y afirma que existe una tetera orbitando más allá de la Tierra. Existe una tetera. ¿Ya? Una cosa como rara, o sea, como, ¿por qué diablo hay una tetera orbitando el Sol más allá de la Tierra? De hecho, creo que la falacia la plantea así, como que existía una tetera orbitando cercano a Júpiter. ¿Ya? Y alguien le dice a usted eso, ¿no es cierto? Y le dice, ¿sabes que hay una tetera orbitando cercano a Júpiter? ¿Y ustedes qué le van a decir? Le van a decir, ¿estás loco? ¿Por qué va a haber una tetera? O sea, no te creo, ¿no es cierto? ¿Qué hace una tetera allá? Y la persona les va a responder lo mismo, les va a decir, bueno, demuéstrame que no hay una tetera. O sea, ¿me quieres atacar? Listo, demuéstrame que no hay una tetera. Entonces, Bertrand Russell se da cuenta que cuando alguien afirma algo increíble, o sea, algo que escapa a la lógica conocida, ¿no es cierto? La situación no es simétrica. ¿A qué me refiero con simétrica? Quiere decir que si ustedes, si yo, si alguien afirma algo increíble, algo muy fuera de lo común, el peso de la prueba, por lógica, está en la persona que afirma eso. No está el peso de la prueba en la otra persona de refutarlo. ¿Ok? Porque dado que ustedes hicieron la afirmación increíble, ustedes tienen que aportar justificación, por lo tanto, de por qué lo defienden. ¿Ok? Por lo tanto, el peso de la prueba recae en el que afirmó eso. El peso de la prueba no recae en la persona incrédula. No sé si me entienden el matiz. Sí, Matías entiende. ¿Entienden? ¿Entienden las demás? Porque si yo le digo a usted, yo puedo volar, que es algo increíble o difícil de creer, ustedes no tienen que demostrar que yo estoy mintiendo. Yo tengo que demostrarle a ustedes, dado que yo lo dije, yo tengo que demostrarle a ustedes que yo puedo volar. Entonces, el peso de la prueba hay que tener muy claro de que cuando alguien defiende algo sobre la base de una afirmación, si esa afirmación es increíble, ustedes tienen que exigirle prueba.
Como les decía, tienen que exigirle pruebas a esa persona, porque esa persona es la que está defendiendo algo increíble. ¿Ok? Ahora, obviamente que si les presentan las pruebas, listo, se acabó la discusión. Pero en el caso que yo le estoy contando de la hebra de ADN oculto, o sea, si alguien afirma que existen hebras de ADN oculto, bueno, si queremos tener una conversación seria con esa persona, tendría que demostrarlo. Pero no puede pedirnos a nosotros que demostremos que no existen. Eso no es simétrico. ¿Ya? Entonces, siempre el peso de la prueba recae en quien afirma o defiende afirmaciones increíbles. ¿Ya? En el fondo, por eso este trabalengua, la ausencia de evidencias contrarias, o sea, que no existe la tetera o que no existe la hebra de ADN oculto, la ausencia de evidencias de no existencia, ¿no es cierto? No es evidencia de ausencia. Ese es como el juego de palabras. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar otro ejemplo, que este es bien común. Espérense. Denme un segundo. Acá. Bien, les voy a mostrar otro caso, que es bien parecido al anterior. Supongan lo siguiente. Supongan lo siguiente. Esto me pasó cuando era chico, así que por eso me acordé. Ahora esta foto que está aquí no la tomé yo. ¿Ya? Yo cuando era niño, una vez miré al cielo y vi una cosa parecida a esto. ¿Okay? Era parecida en el sentido que vi efectivamente un punto que después empezó a arrojar como una especie de gas. Lo que sí yo vi que ese punto empezó a crecer, a crecer, a crecer y después como que se disipó. ¿Ya? Entonces, fíjense, porque lo que plantea Bertrand Russell en el fondo está sustentado en el escepticismo, ¿ya? Que si tú afirmas algo increíble, tú tienes que entregar pruebas, ¿no es cierto? Cuando yo vi esto cuando era chico, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la reacción inmediata que tuve? En parte porque estaba de moda, ¿no es cierto? Y en parte porque era chico. Yo decía, mira, aquí lo que estoy viendo son extraterrestres. ¿Sí? ¿O no? Estoy viendo un ovni y por lo tanto nos están visitando seres extraterrestres. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Matías dice que no. ¿Por qué no, Matías? Voy a tratar de convencerte que sí. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no ves un ovni ahí? Yo te podría decir, oye, ahí hay un objeto que claramente no es un avión, no es un helicóptero, tiene un patrón de vuelo que claramente no es humano, es un ovni. Debe estar pilotado, pero no son humanos. Entonces, Matías, que tú dices que no, que es bien, que seas escéptico, pero ¿qué me tendrían que responder ustedes? Ahí ayuden a Matías. ¿Sabes? Ya, Gabriela dice, yo sí creo que a veces habían visto avistamientos. Perdón, yo sí creo que a veces han habido avistamientos, pero una foto no me convence, a menos que yo lo haya presenciado. Pero suponte que tú lo presenciaste, Gabriela, tal cual como te lo describí. No, no es foto, tú lo presenciaste. ¿Concluyes que son seres extraterrestres? Supongamos que tú lo viste, nadie te lo contó, tú lo viste. No una foto, son tus ojos. ¿Ya? Yo creo que no al 100% porque igual es complicado afirmar qué es, porque puede haber sido una luz, un avión, cosas así. Súper, súper, ya. Ahí Gabriela está dando en el clavo y ese es un argumento, ¿no es cierto?
La objeción de Bertrand Russell, desde mi punto de vista, se centra un poco en el concepto de escepticismo. Miren. Porque podrían ser, como decía Gabriela, podrían ser otras explicaciones. Podría ser un meteorito, a lo mejor eran los primeros drones que habían, a lo mejor está despegando un cohete del espacio y me lo topé justo de frente. ¿Ya? Y yo no lo supe interpretar como un cohete. Pueden haber muchas otras posibles explicaciones. ¿Ya? El hecho es que si yo me topo con algo así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que uno puede afirmar de acuerdo al escepticismo científico? Y por lo tanto, en el marco de un debate, uno debería apelar al escepticismo. En el caso de un debate como este, por ejemplo, ¿existen o no existen seres extraterrestres? Y alguien presenta evidencia como esta en una foto, en un video, ¿no es cierto? Y dice, con esto concluye que hay extraterrestres. El principio escéptico, ¿qué es lo que les diría a usted? ¿Qué es lo que uno puede afirmar? Al ver algo así, aunque sea en directo, uno simplemente podría afirmar una cosa que no es muy llamativa, no es muy sofisticada. Es decir, mira lo que dice Neil deGrasse. ¿Ya? Neil deGrasse, que hizo popular un meme, lanzarle él así, ¿no es cierto? Neil deGrasse fue, claro, exactamente lo que dice Matías, ¿no es cierto? Que no demuestra necesariamente la existencia de extraterrestres, ¿no es cierto? Súper. Neil deGrasse, que él es un gran divulgador de la ciencia, ¿no es cierto? Les recomiendo que vean su serie Cosmos, que no sé dónde está ahora, estuvo en el Netflix un tiempo, me parece. Neil deGrasse dice, si no sabes lo que es, por ejemplo, en este caso, si no sabes lo que es esta luz en el espacio, entonces la conversación debe detenerse. ¿Ok? Tú no puedes decir en el fondo que dado que no sé lo que es, entonces puede ser cualquier cosa. O sea, en el fondo, ustedes ven luces, explícamelo. ¿Qué tendrían que decir ustedes? No sé, no te lo puedo explicar. O sea, esto que estoy viendo ahí no tiene explicación para mí. Pero hasta ahí llega la conversación. La conclusión no es que, dado que no tiene explicación, aunque sea científica, por lo tanto es un extraterrestre. O sea, la discusión debe detenerse con no sé lo que es. Fin de la discusión. No se debe decir después, entonces, dado que no sé lo que es, o dado que la ciencia no sabe explicarlo, entonces puede ser cualquier cosa. Puede ser un extraterrestre, puede ser un ente, puede ser un alma, un ángel, mil cosas, ¿no es cierto? Eso se llama el argumento desde la ignorancia. O sea, dado que no sé, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? O sea, si esta persona que estaba hablando respecto de la terapia, ¿no es cierto?, efectivamente sanara con estos ritos, supongamos que la evidencia la acompaña, o sea, estos ritos sanan gente. Lo que uno debería decir, ¿sabes qué? Oye, está sanando gente, no sé qué es, pero no puedo decir que son hebras de ADN oculto, porque no hay evidencia de eso. Hay evidencia que sana a la gente, sí, pero ¿por qué? Ni idea. Ni idea, hay que investigarlo. ¿Ya? Pero no me vengan con lo del ADN, porque tampoco nadie ha demostrado eso, o sea, no puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, cuando usted enfrente un debate, enfréntenlo escépticamente. ¿Ya? No le voy a quitar más tiempo porque ya son las 6:30. Eso. ¿Estamos? Vamos a seguir trabajando más debates, más falacias y más estrategias para convencer. Eso, que estén bien. Y bueno, tú, Gabriel, acuérdate de votar. No sé si alguien más tiene edad para votar. Vayan a votar. Ya recuerden que es obligatorio y importante siempre votar, independiente de lo que voten. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien, Chao, cuídese. chao. Saludos, que te ven. Chao, chao.